Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al primer capítulo del canto sexto titulado La historia de la vida de Ajamila. El verso de hoy es el número 37. Shri Shuka Uvacha Ityukte Yamadutaiste Vasudevoktakarinaha Tam Pratiuchu Prakasyedam Mekha Niradaya Gira. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami dijo, Iti, así, Ukte, ser hablados, Yamadutai, por los mensajeros de Yamarash, de ellos, Vasudeva Uktakarina, que siempre están dispuestos a cumplir las órdenes del Señor Vasudev, por ser acompañantes personales del Señor Vishnu, que han obtenido la liberación de Salokya. Salokya significa vivir en el mismo planeta que el Señor. Tan a ellos, Pratyuchu, contestaron, Rahasya, sonriendo, Idam, esto, Mekanirādaya, resonantes como una estruendosa nube, Girá, con voces. Shukadeva Goswami continuó, tras escuchar las palabras de los mensajeros de Yamarash, los sirvientes de Vasudeva sonrieron y con voces tan profundas como el estruendoso sonido de las nubes, dijeron las siguientes palabras. Si lo queréis repetir, Shukadeva Goswami continuó. Tras escuchar las palabras de los mensajeros de Yamarash, los sirvientes de Vasudeva sonrieron y con voces tan profundas como el estruendoso sonido de las nubes, dijeron las siguientes palabras. Significado. Los Yamadutas estaban sorprendidos de ver que los Vishnudutas, a pesar de su cortesía, estaban oponiéndose a la ley de Yamarash. Los Vishnudutas, a su vez, estaban sorprendidos de que los Yamadutas, aunque decían ser sirvientes de Yamarash, el juez supremo de los principios religiosos, no fuesen conscientes de los principios de la acción religiosa. Por eso los Vishnudutas sonrieron, pensando, ¿qué tontería están diciendo? Si de verdad fuesen sirvientes de Yamarash, deberían saber que Ajamila no es candidato adecuado para que ellos
se lo lleven. Verso y traducción de nuevo. Shri Shuka Uvacha Ityukte Yamadutaiste Vasudevokta Karinaha Tam Pratiuchu Prakhasyedam Mega Nirada Yagira. Shukadeva Goswami continuó. Tras escuchar las palabras de los mensajeros de Yamaraj, los sirvientes de Vasudeva sonrieron y con voces tan profundas como el estruendoso sonido de las nubes dijeron las siguientes palabras. Om Akyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namene Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. En este verso encontramos varios puntos interesantes e instructivos. Por un lado se describe cómo los Vishnudutas eran sirvientes dispuestos a cumplir con las órdenes del Señor, Vasudevokta Karina. Por lo tanto eran completamente trascendentales. La posición de los Vishnudutas es de seres que no son de este mundo. Vinieron a este mundo, pero no son de este mundo. Ayer por la tarde, escuchábamos a su santidad Trivikram Swami diciendo cómo su experiencia personal es que Srila Prabhupada no era de este mundo. La manera que tenía de actuar y de relacionarse con la gente era de otro plano, no era de aquí. Algo parecido ocurre aquí con los Vishnudutas. Los Vishnudutas no son de este mundo y por lo tanto cuando hablan con los Yamadutas están hablando dos idiomas distintos en un sentido. Los Yamadutas no entienden a los Vishnudutas y los Vishnudutas en un sentido no entienden a los Yamadutas o los ven como personas muy toscas, muy ignorantes. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en su comentario dice que a los Vishnudutas le parecieron que los Yamadutas eran pretas. Los pretas son un tipo de seres fantasmales y más o menos los veían así como personas muy burdas, como diciendo, parece mentira que seáis los sirvientes de Yamaraj, que es un Mahayana, es una autoridad que conoce los principios del Dharma y que habléis de esta manera, que no entendáis que lo que nosotros estamos defendiendo son los principios del Sanatana Dharma. Es decir, que Ayamila había cantado el santo nombre de Krishna y por lo tanto había sido exonerado de todas sus reacciones kármicas. Claro, esto se tiene que entender desde la perspectiva adecuada. No debe pensarse que puedo hacer cualquier actividad mundana voluntariamente, conscientemente, y luego canto y me libero de las reacciones de lo que he hecho. No debe malinterpretarse de esta manera. Pero los Vishnudutas que conocen todas las sutilezas de los principios del Dharma y conocen que el principio de la misericordia del Señor y la potencia del santo nombre de Krishna combinados están por encima de
los principios de la justicia universal, sabían que Ajamila era merecedor de, como dice el libro que el BBT publicó, una segunda oportunidad. Y eso fue lo que ocurrió. Se le dio una segunda oportunidad a Ajamila para que rectificara. Y eso ilustra la misericordia de Krishna, como Krishna siempre nos concede oportunidades para mejorar, para rectificar nuestros errores. En ese sentido, el principio de la conciencia de Krishna es muy inspirador porque siempre hay oportunidad de mejorar y de rectificar. No importa lo que una persona haya hecho, siempre tiene la posibilidad de modificar su comportamiento y su actitud ante Krishna y ante, como hoy en día dice la gente, hoy se dice mucho, ante la vida. La gente no quiere hablar de Dios, entonces dice que lo que ocurre en la vida te lo da la vida, dicen. Pero ¿quién da la vida? Krishna es quien da la vida. ¿Verdad que se habla así ahora? ¿No me dicen esto? No sé en Latinoamérica cómo es, pero bueno. Igual, ¿no? Se habla de un modo que se trata de relativizar todo lo que es trascendental, todo aquello que está más allá del mundo material. Así que este es un principio importante a tener en cuenta, que los Vishnudutas, siendo trascendentales, podían entender el principio supremo del Dharma, que es el servicio devocional puro. Y cómo el principio de la misericordia contrarresta las irregularidades que puedan haberse cometido y que desde el punto de vista de la justicia universal deben ser seriamente castigadas, como ocurría en el caso de Ajamil, que normalmente debía ser castigado. Pero porque tomó refugio, aunque fuera inconscientemente, en el santo nombre, era merecedor de ser rectificado. Otro punto interesante que se menciona es que los Vishnudutas sonrieron al ver el comportamiento de los Yamadutas, el comportamiento y el entendimiento que tenían. Y no sonrieron de una forma burlona, como haría una persona mundana. Normalmente con el mundo material, a veces cuando vemos que alguien no entiende, nosotros nos reímos de la persona y siempre hay un punto de malicia, como que este no se entera y yo sí me entero, ¿verdad? Muchas veces existe esa actitud burlona. En el caso de los Vishnudutas, como eran personalidades trascendentales, su sonrisa era pura y aunque sí que de alguna manera estaban diciendo, pero qué tonterías habláis, no entendéis los principios del Dharma, pero su actitud era una actitud completamente desapegada y como sonreiría una persona inocente y trascendental aquello que está ocurriendo. No estaban perturbados. Normalmente nosotros, cuando algo nos está llevando a cabo correctamente y estamos administrando las cosas, solemos entrar en la modalidad de la pasión, ¿verdad? Nos ponemos nerviosos enseguida, sobre todo el carácter hispano, latino, en España, en Latinoamérica, somos bastante fogosos, ¿verdad? Caliente sangre. Sangre caliente, sí. Tenemos la sangre caliente y enseguida nos calentamos y
y ya hablamos fuerte y que hay que parar, poner las cosas en su sitio. ¿Es así o no? Hay algunos que no, que son brahmanas muy trascendentales en la modalidad de la bondad, todo lo explican muy bien. Luego, claro, luego está también el que habla muy tranquilo, pero con puntilla, ¿no? Eso también es otra forma, que te puede hablar muy tranquilo, pero te estoy pinchando y te estoy demostrando que yo soy trascendental y tú no te enteras. Los Vishnudutas no eran así. Los Vishnudutas realmente sonreían, desapegados completamente de la situación, y además sabían que ellos tenían el control. Es decir, que no les preocupaba que los Yamadutas fueran a hacer algo que pudiera superarles. Ellos eran enviados de Vishnu, estaban ejerciendo el poder de la energía divina superior, la energía del mundo espiritual, que siempre supera lo que ocurre en el mundo material. Y por lo tanto su sonrisa era tranquila, era desapegada. En el caso de los Yamadutas, reflejaría la condición de aquellos que tenemos algún conocimiento de los principios del Dharma, pero no un conocimiento de la esencia del Dharma. Y ese era el caso de los Yamadutas, que luego tuvieron, como veremos en secciones posteriores, en este capítulo y en los capítulos siguientes, tuvieron que volver a Yamaraj para buscar una aclaración de lo que había sucedido. Los Vishnudutas no tuvieron que volver a Narayana, a Vishnu, porque estaban bien situados y sabían todo lo que estaba sucediendo. Pero los Yamadutas sí tuvieron que acudir a su maestro, a Yamaraj, y pedirle instrucción para aclarar lo que estaba ocurriendo. A ver, ¿qué más? Y luego también otro principio interesante, se menciona en la última línea, Mega Niradaya Gira, que aunque estaban sonriendo y estaban desapegados, pero hablaron con voces resonantes como una estruendosa nube, como truenos. Es decir, que tenían voces muy poderosas. Y prácticamente hablando era como el poder de Indradeva. Indradeva es el rey del cielo. A él a veces se le llama Meghavan. Aquí Mega quiere decir trueno. Meghavan. Indra es el señor de los truenos. Y exhibieron un poder como el del rey de los Devatas, que es muy poderoso y puede incluso destruir montañas, se describe en el Bhagavatam. Es decir, que por un lado eran muy tranquilos, pero por otro lado tenían mucha potencia, mucha fuerza. Y eso ilustra el principio de que el devoto del Señor es suave como una flor, como una rosa, y duro como el rayo. Se describe a veces, por ejemplo, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Srila Prabhupada mencionó que era un hombre de Vaikunta. Cuando le preguntaron qué puede contarnos de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta, y Srila Prabhupada dijo, ¿qué puedo decir? Él era un hombre de Vaikunta, comparable a los Vishnudutas, no era de este mundo. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tenía esa característica de la suavidad y también de la dureza. A veces hablaban de que su prédica
era una prédica de técnica del hacha, que hablaba muy fuerte y cortaba con la ignorancia, pero al mismo tiempo también era una persona sumamente culta y refinada, y también muy compasivo y muy personal con la gente, la gente que interactuaba. Por ejemplo, cuando alguno de sus discípulos iba a Navadvip, a la ciudad, cruzando al otro lado del Ganges, desde Sridham Mayapur, los devotos iban a repartir revistas que publicaban en la MAT, y cuando había repartido un puñado de revistas, 6 o 7 revistas, no era un gran resultado de Sankirtan, pero cuando el devoto volvía, Srila Bhaktisiddhanta le decía: eres muy bueno, y alababa a sus discípulos por la dedicación a predicar y a divulgar la conciencia de Krishna. Tenía ese carácter dulce, y por otro lado era muy fuerte, muy firme. Algo parecido ocurre aquí con los Vishnudutas, que por un lado sonríen y son muy amables, y por otro lado son muy fuertes, hablando como si fuera un trueno, y de alguna manera también imponiendo la voluntad suprema al poco conocimiento que los Yamadutas tienen de cómo ejercer la justicia universal de acuerdo a los principios superiores de la misericordia. Así que estos son algunas reflexiones sobre este verso, que tiene un significado cortito. Sí que quería leer, me ha recordado el tema de la forma de comunicarse de los Vishnudutas, me ha recordado a las austeridades. Eso es para nosotros, ellos son trascendentales, lo hacían de un modo natural, pero para aquellos que estamos en este mundo se nos indica que es bueno practicar austeridades con el cuerpo, con las palabras y con la mente. Voy a leer los 3 versos de este tema que se describen en la Bhagavad Gita, en el capítulo 17. Están los versos 14, 15 y 16. Me lo ha recordado por las austeridades del habla, pero voy a leer también las del cuerpo y las de la mente, porque están todas integradas en realidad. Deva Duija Guru Prakya Pujanam Shaucham Arjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a los superiores, tales como el padre y la madre. Y consiste también en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. Con el cuerpo hacemos la austeridad, por ejemplo, de dar reverencias, de ofrecer respeto, hacer puja, adorar a Krishna, al Guru y a los devotos, sirviéndoles. Todo eso son austeridades que llevamos a cabo con el cuerpo. También el mantener el cuerpo limpio y el lugar donde vivimos, sencillez en el estilo de vida también, un comportamiento casto y ahimsa, el no ser violentos con los demás,
Todas esas son las austeridades del cuerpo. Y los Vishnudutas, cuando interrumpieron a los Yamadutas, si bien es cierto que, como escuchamos en los versos previos, llevaban armas, aún así su comportamiento era muy amable y no era violento. Eran firmes, pero a la vez no eran violentos. Y la austeridad del habla se describe a continuación, que también los Vishnudutas nos dan ejemplo de ello en la forma de interactuar con los Yamadutas. Anudvega karambakyam satyam priya hitam chayat svatyaya vyasanam chaiva vanmayan tapa uchyate. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Así que estaban hablando la verdad, pero de una forma agradable. Se suele decir Satyam Bruyat Priyam Bruyat, que la verdad debe hablarse de un modo que sea agradable. Es cierto que cuando hay que escoger entre la verdad y lo agradable, especialmente hablando de temas importantes, de temas trascendentales, es más importante la verdad que el que sea agradable. Pero en la medida de lo posible debe expresarse de un modo que complazca a la otra persona. En este caso los Vishnudutas se sonrieron y hablaron firmemente, pero de una forma dármica, de una forma que no agitaba innecesariamente a los Yamadutas. Había respeto en su comunicación. Y estaba fundamentado en los principios del Srimad Bhagavatam, como el servicio devocional está por encima de las leyes del karma. Y las austeridades de la mente, que nos sirven también como base, son muy importantes. Es la actitud interior que cultivamos. Si la practicamos, podemos también mejorar en todo lo que hacemos. Dice así: Manat prasada saumyatvam maunamatma vinigraha bhava samshuddhir ityetat tapo manasam uchyate. Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. En el significado, Srila Prabhupada habla de cómo la gravedad de pensamiento implica estar siempre pensando en cómo beneficiar a los demás. Y los Vishnudutas, de hecho, estaban pensando en cómo beneficiar tanto a Yamila como a los Yamadutas. Eso era lo que les movía. Y por encima de todo, complacer a su amo, complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Así que podemos recibir inspiración de la forma de hacer de los Vishnudutas y de los acharyas en la sucesión discipular, que son personas de la Vaikuntha. El recibir inspiración y practicar en los comportamientos que se describen en los Shastras, como estos versos del Bhagavad Gita, lo cual permitirá que podamos ofrecer un mejor servicio que complazca a Krishna, al Guru
y a los Vaishnavas. Esas son algunas reflexiones del verso de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si queréis hacer preguntas o comentarios, tenemos 15 minutos. Yo tengo una pregunta, comentario, en base a lo que dijo hoy y en base al verso de ayer, que en el primer párrafo habla de también cómo iban vestidos los Vishnudutas y en la conducta que tenían. Entonces me quedé pensando que, bueno, Prabhupada recuerdo que dice que a un tonto se lo descubre cuando habla, pero también la forma externa de uno también habla. Entonces, lo que me quedo pensando es la importancia de lo interno y de lo externo también, porque son dos cosas que expresan. Bien, muy bien. Buen comentario, buena observación. Sí, Srila Prabhupada a este respecto dijo que cuando vestimos, en realidad no vestimos para nosotros, vestimos para los demás. Es algo a tener en cuenta. Debemos ser conscientes de ello. A veces algunos, yo por ejemplo soy un poco pasota a veces con la forma de vestir, pero soy consciente de que es importante el tenerlo en cuenta, especialmente para predicar. No vestimos para nosotros, vestimos para los demás, porque estamos comunicando un mensaje. Como predicadores es importante tenerlo en cuenta, sobre todo de puertas, o sea, de cara a divulgar la conciencia de Krishna, como movimiento misionero que somos. Es eso lo que quería decir, ¿no? Sí. Sí. Bueno, porque a veces yo pensaba, no somos el cuerpo, no es lo que vestimos, pero también habla de lo que somos dentro. Sí, eso está ahí. Y de hecho se mencionaba, me parece que en el significado lo mencionaba Srila Prabhupada en el verso anterior, ¿verdad? A ver. Dice, sí, Srila Prabhupada dice en el significado anterior, por su aspecto físico, le dijeron los Yamadutas a los Vishnudutas, parecen caballeros muy nobles. Y su poder celestial es tan grande que han disipado las tinieblas del mundo material con su refulgencia. ¿Por qué se molestan entonces en impedirnos cumplir con nuestro deber? ¿Cómo puede ser que unos caballeros tan de alta clase, celestiales, estén en un lugar bajo donde están los delincuentes que van a ser castigados, más o menos? Es como ir a un barrio. Hay barrios en el que las damas y los caballeros no entran. En las ciudades, ¿verdad? Cada ciudad tiene los suyos. En Madrid, ¿qué barrio es el peor? Sí. La Cabaña Real. ¿Cómo? No, un nombre parecido. La Cabaña Real, la Cañada Real. La Cañada Real. Sí, es un barrio duro, ¿no? Ahí no está ni la policía. Pues, por ejemplo, eso sería la Cañada Real, sería en Madrid, en Barcelona, yo ahora no recuerdo, pero cada ciudad tiene sus barrios. Estoy seguro que en Buenos Aires, en Lima, tiene que haberlos, ¿verdad? Hay lugares que no. En Lima y Callao. ¿Cómo? En Lima, partes del Callao. Callao. Policía entra. El Callao. Si entras, tienes que pagar. El Callao. Si entras, te quedas en Callao. Ahí. No, tienes que pagar o si no te pueden hacer daño. Ajá. Quitan las retas. Te cobran una tasa al entrar al barrio. ¿Te dan un ticket o algo o qué? Para que no te hagan nada. Ya saben ellos. La cuota, son criminales los que cuidan. Bueno, perdón, hay mucho que se habla de esa manera, ¿no? Yo he vivido en el Callao y en La Perla, he vivido por toda esa zona
Claro, también yo me iba a casa a las 9:30, 10 y nunca me han parado, nunca me han atracado, nunca me han robado, nunca me han hecho nada. La Perla es residencial, pero el Bueno, Callao tiene La Perla urbanizado. es un barrio muy humilde, allí, ¿no? Al lado del... Bueno, Bien, bueno, lo dábamos como ejemplo de que en relación al vestir y al tipo de persona que es, que hay lugares que no se frecuentan, y los Yamadutas se sorprendieron de ver la apariencia de los Vishnudutas y que estaban en una situación de una persona que era un pecador, que merecía ser castigado desde el punto de vista de la justicia universal. ¿Y qué hacían allí? No encajaba con... Entonces sí, el vestir dice mucho también, sí. Maharaj, yo estaba pensando que los Yamadutas son como que los policías y el defensor del pueblo, el defensor de los devotos son los Vishnudutas. Y pensaba, por lo que usted decía, la manera de comprender de ambos, que tal vez los Yamadutas carecían de un conocimiento o que no eran muy inteligentes tal vez, no sé. Bueno, los Yamadutas sí tenían un conocimiento limitado, evidentemente. Según se ve, su conocimiento del Dharma no tenía suficiente profundidad. A veces ocurre con la policía, ahora están más formados que antes. Antiguamente en España, a veces a la policía, si había alguna tensión o algo, incluso hoy en día le dices, bueno, voy a consultar con mi abogado, y ya se asustaban. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de las leyes tan claro, conocían su cometido, eran enviados para detener a los delincuentes y actuar según la normativa del país o de la ciudad, pero no conocían tanto las sutilezas. Hay muchos policías que sí, están formados, son abogados también, tienen carreras universitarias, están más preparados. Pero antiguamente había esa diferencia, eran más toscos. Y hoy en día todavía hay algunos. No sé cómo es en Latinoamérica, pero aquí en España te encuentras... Yo he notado un cambio de hace 2 o 3 décadas ahora. El nivel de cultura es mayor que antes. Me explico, o sea, que tenían un conocimiento del Dharma, pero básico. No conocían las leyes del Sanatana Dharma en los aspectos más sutiles, como el Bhakti purifica los karmas. Es lo que pasó en este caso. El Bhakti puede producir una transformación increíble en el destino de un alma, un alma que incluso ha incurrido en muchas infracciones o en muchos comportamientos altamente reprobables. Como quería un poco hacer una reflexión así, porque a veces entre nosotros, en mi caso por ejemplo, cuando tengo que relacionarme con los devotos, cuando estamos haciendo algo, hay veces que pienso que no estoy así como muy cualificado para decir las cosas, o hay que a lo mejor organizar algo. Y no sé, lo que sería lo más importante para no... Porque claro, uno no quiere tampoco ofender, ¿no? Pero hay veces que tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo sería la mejor manera para... ¿Qué sería lo más importante para poder tener una relación y a la vez, como decías, ¿no? De ser firme pero agradable, ¿no? Como que es lo más importante. Sí, la base es el respeto y el pensar en el bien de las personas, el bien de todos y el bien de la persona con la que estamos lidiando. Entonces, claro, esa base, y luego practicar la austeridad, porque muchas veces, como decíamos antes, tenemos sangre caliente, somos de países de sangre caliente.
Entonces enseguida es muy fácil el saltar, es muy fácil. Entonces el ser consciente de ello y practicar las austeridades que se mencionan en el Bhagavad Gita. Estas austeridades, con los significados de Srila Prabhupada, estudiarlas bien y practicarlas en nuestros tratos mutuos. Eso nos puede ayudar mucho. También como comunidad a crear armonía y a buscar limar cuando hay asperezas, que a veces las hay, porque tenemos caracteres distintos y a veces ocurren malos entendidos o choques. El practicar estas austeridades en las relaciones. No sé si eso responde. Sí, bueno, complicado. Sí, cuando a veces alguien no cumple y dices, claro, no, a veces hay que decir las cosas, claro, si tú estás llevando un departamento y alguien no está cumpliendo los mínimos, pues te habrá que hablar con la persona, ¿no? Con educación pero a la vez decir las cosas, ¿sí? Yo quería... Pero bueno, el devoto más o menos esa misma pregunta, ¿no? Lo de ahimsa, no violencia verbal, ¿no? Lo que ocurre es que algunas veces, bueno, por lo general, ¿no? Algunas veces no, por lo general, a lo mejor tal, y se cambia un poquito la voz. No es que uno a lo mejor esté enfadado, ¿no? Pero la voz se pone más cruda, ¿no? Y entonces ya parece como que estás atacando, ¿no? Cómo controlar esas, como el devoto decía, ¿no? Cómo controlar, cómo poder ser más agradable, ¿no? A la hora de que haya un pequeño, no enfrentamiento, sino un pequeño diálogo ahí, por una razón, por otra, ¿no? Alguien, no recuerdo dónde lo leí o lo escuché, a veces es no hablar muy pronto, es hacer una pausa antes de empezar a hablar. Entonces la pausa te ayuda como a no que salga a bocajarro la pasión, ¿no? Sino hacer una pausa antes de empezar a hablar y hablar despacito y entrar en el tema con la mayor suavidad posible. Claro que después de la ahimsa viene la tolerancia, ¿no? Vamos a ser tolerantes, pero ¿hasta dónde? También. Sí, luego por otro lado también, pues, también somos quienes somos, o sea que tampoco vamos a hacer algo todo muy artificial. Entonces, a ver si me explico, quiero decir que también tenemos que cuando la otra persona es fogosa, pues también a ponernos en el lugar del otro. Y en lugar de nosotros estar más leña al fuego, ver qué emoción hay de fondo y dónde está la buena intención que tiene la persona de fondo en lo que está diciendo, aunque lo esté diciendo no de la mejor manera. Eso también ayuda en la comunicación. ¿Me explico? O sea, ponerse en el lugar del otro, lo que hoy en día se llama empatía. Eso facilita bastante las cosas y el poder que, bueno, si hay temas que tratar, pues va a rebajar cuando la cosa se calienta, traerlo de nuevo a ver, vamos a la base, ¿no? De qué estamos hablando. No, hablando de matiz, ¿no? Parece que algo como sorprendente, ¿no? Igual en el Bhagavad es sorprendente, ¿no? Que en la vida de Ayamil, ¿no? Haya habido una purificación. Porque el Bhagavatam habla de una purificación constante, pero en cambio los enviados de Yamaraj no conocían esa purificación que había tenido Ayamil. Y él consideraron que solamente había ejecutado actividades pecaminosas. Y es un poco sorprendente, ¿no? El hecho, ¿no? Porque en otros casos no hay, ¿no? En el Bhagavatam no hay alguno más. Claro, la purificación fue porque cantó el santo nombre del Señor al final.
Pero bueno, el Bhagavad dice que la cantó durante toda su vida, había mucho significado. También, sí, es cierto, sí. La cantó al final, pero también durante su vida, es cierto, sí. Cuando llamaba a su hijo para que fuera a comer, Narayana, ven a comer, Narayana, vamos a pasear, Narayana, vamos a hacer esto, Narayana, vamos a hacer lo otro. Había una purificación constante, sí. Sí, pues no conocían las sutilezas del Dharma. Ese es el punto. Vamos a ver. Hay también otra palabra, está escrito que no recuerdo ahora, pero el significado es ser bien tratado. O sea, sentirme bien tratado, ¿no? Pero también pienso, ¿no? Si quiero ser bien tratado, tengo que tratar bien a los demás, ¿no? No podemos jugar con eso también. Sí, normalmente incluso en cursos de comunicación personal, ni siquiera son técnicas que ni siquiera necesariamente son Vaishnavas, porque es una técnica, pero son técnicas que ayudan a la comunicación y que son muy compatibles con la cultura Vaishnava. Trata de entender primero antes de hacerte entender. Si yo quiero que los demás me escuchen, lo primero es que yo debo ponerme en el lugar del otro y escuchar. Entonces, cuando yo le hable, naturalmente la otra persona va a estar más receptiva porque ve que yo le entiendo. O por lo menos que hago el esfuerzo de entenderle y que le respeto, que le escucho, que me preocupo por... Entonces la persona va a decir, bueno, me quiere bien, ¿no? Lo que me va a decir no es para hacerme daño o para crearme problemas, sino que seguro la persona tiene buena intención y hay una predisposición. Entonces el ponerse en el lugar del otro es importante. Y se hace desde dentro y también en la comunicación con las palabras. Sin embargo, en la Biblia sí dice argumentum baculum, ¿no? Y eso en los Vedas o en la filosofía que practicamos nosotros también en las historias de los Pándavas con los Kurus y así aparece, ¿no? Que incluso aunque había buenas palabras, ¿no? Buenos intentos de arreglar para que no empezara la guerra, pero cuando todos los argumentos fallan solo existe la ley del báculum. Por eso en la Biblia también dice argumentum baculum, que cuando todos los métodos fallan solo existe el báculo. Al final, claro, al final sí, si es algo muy extremo, a veces hay que actuar con fuerza, porque es una situación que se ha tratado todo y hay que hacerlo usando... ¿Qué es el báculo? Báculo. Argumentum ad baculum quiere decir argumento del palo, ¿no? El palo. El tiempo del palo. Sí, por ejemplo, si hay una persona que viene agrediendo físicamente, pues si no le puedes parar con palabras, pues tendrás que pararlo físicamente. Ese es el báculo, ¿no? Como aquel loco que entró en el altar en el Bhaktivedanta Manor, era un devoto español de Galicia, era las Amándalas, era Pujari, muy apasionado. El devoto, entró un loco en el altar y empezó a empujar la murti del señor Ramachandra. El devoto entró y, claro, reaccionó muy rápido. Agarró por el cuello al agresor con una mano y con la otra mano sujetaba la murti. Y luego consiguió colocar la murti de una manera u otra, se estaba tambaleando, la consiguió colocar y vio la maza de Hanuman. Entonces cogió la maza de Hanuman y lo sacó del altar a golpes de la maza de Hanuman. Entonces, claro, eso sería un ejemplo de argumentum ad baculum, pero es un caso extremo. Normalmente es lo último que se saca. Es la hora ya de terminar. Si alguien quiere comentar algo más, ya después lo puede hacer en el prasadam. Muchas gracias, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.